sea V, espacios vectoriales reales con U de dimensión finita, lo cual le vamos a denominar N en este caso, y T va a ser una transformación lineal que va a ir de U en V, o sea, U es el dominio y V es el codominio. Me faltó. T es transformación lineal. Entonces, lo que se va a cumplir va a ser que la dimensión de U, o sea, el dominio, va a ser igual a la suma de las dimensiones del núcleo de la transformación y del conjunto imagen de la transformación. ¿Bien? Bueno. Entonces, la demostración, vamos a comenzar. Y bueno, arranca así. Se toma un conjunto que lo vamos a llamar B, que va a ser base ya, vamos a afirmar que va a ser la base del núcleo de la transformación, que va a estar formada por P vectores. Van a ser U sub 1, U sub 2, y así hasta llegar a U sub P, ¿no? Recordemos que P es la cantidad de vectores de la base del núcleo. Donde 0, cuando... ¡Ay! ¡Qué horrible! No tengo borrador tampoco. Donde P va a estar entre 0 y N. Aclaro esto. O sea que puede ser N, o sea que básicamente puede tener todos los vectores de, perdón, puede tener la misma dimensión que U, puede tener todos los vectores de U, o incluso puede ser que el único vector sea nulo, por lo tanto, la dimensión sería 0, ¿bien? Recordemos otra cosa, que, o sea, por lógica me pueden preguntar tal vez, ¿P podría ser mayor a N? No, eso lo habíamos visto, que en realidad es la dimensión de la base del núcleo, ¿no? Digo, la dimensión del núcleo. Y el núcleo, cuando uno lo buscaba, lo busca el 1, el dominio. ¿Bien? Entonces, puede ser menor igual, pero mayor imposible. Entonces. Ahí, Renzo, está muy bien todo lo que aclaraste. Anotate ahí que B es la base del núcleo. Porque existe, obviamente, pero creo que no quedó anotado. Sí, gracias porque ya me hiciste acordar de otra cosa. Por las dudas de anotar, pero no lo puedo poner. A ver, porque dice B de N de T, pero claro, lo puse igual que en el repartido. Bueno, hace. Vos decís que dice ahí abajo. Casi, y abajo dice N de T, lo dejo así, ¿qué te parece? Porque hay otro creo que se llamaba B también y por eso al ponerlo así se doy cuenta. Por favor, te voy a poner la dimensión y. Bueno, como aclaraba recién, aparte, ya que me dijo Beatriz, me acordé de otra cosa. Al ser P es la cantidad de vectores que hay en este conjunto, ¿no? Pero este conjunto justamente es la base del núcleo. Entonces, si me está dando la cantidad de vectores que tiene, me está diciendo la dimensión del núcleo. Bien, y voy a notar estas cosas simplemente para que, no sé, para aclarar y que se vaya viendo por qué lado va la demostración también. Porque ustedes pueden ver, aplica esto, aplica el otro, pero ya van viendo por dónde va y se van dando cuenta. Entonces, por abajo, acá señalo el P, porque la dimensión, capaz que es medio lógico, pero lo anoto igual. Es para P. Bien, entonces, yo lo que tengo es que la dimensión de U es N, ¿no? Entonces, lo que dice la demostración es que dice algo como, puedo formar una base extendida de U. Bien, lo que quiere decir es que se va a tomar un conjunto P, que va a ser base de U, cuando pongo abajo es porque es base de U, que va a tener todos estos vectores, pero le va a agregar tantos vectores hasta llegar a N, ¿no? O sea, van a ser el U sub 1, el U sub 2, el U sub P, pero también el U sub P más 1, podría ser U sub P más 2, así hasta llegar a U sub P más un valor que va a ser Q, en este caso, ¿no? P más Q. Y obviamente es importante aclarar una cosa.
ya me he olvidado. Que P más Q es igual a N, ¿no? Le sumo los vectores necesarios hasta llegar a N, ¿no? P más Q es igual a N. Aparte, esto es súper importante para la demostración, para que vayan viendo, lo remarco esto, voy a remarcar esto, y a ver si me olvido de algo, estoy pensando. No. Bueno, entonces, lo que va a hacer ahora es simplemente tomar un conjunto. Voy a tratar de hacerlo así después de acá. Un conjunto. Una parte de la demostración implica demostrar que este conjunto B, que va a ser igual a los transformados de todos estos vectores, a los transformados de la base de U, o sea, sería el transformado de U1, de U2, de UP, de UP más 1 hasta UP más Q, que ahora voy a explicar otra cosa, ya me olvidé de UP. Así está el transformado de UP más Q. Bien. Ahora, una cosa para pensar. Ustedes me podrían haber preguntado, sí, vos me dijiste que era el transformado, o sea, yo dije que era el transformado de todos estos vectores, pero el transformado de 1 no aparece, el de 2 no aparece, hasta UP tampoco aparece. ¿Por qué no los puse? Porque estos vectores, en realidad, si se fijan, perdón, esto, de uso 1 hasta uso UP vectores, están en el núcleo. Son base del núcleo, o sea, están en el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo hago el transformado de esos vectores, me va a dar el núcleo. Por eso se dice que no es necesario ponerlos en este conjunto, ¿no? Y ya directamente pongo estos vectores. Otra cosa. Entonces, si yo justamente esta base de U era extendida, yo acá pongo P vectores y después le sumo lo necesario, o sea, Q vectores hasta llegar a N. Entonces, la dimensión... me olvidé, perdón. Una parte de la demostración implica el demostrar que es base de la imagen de T. Ahí está, porque esto es lo que quería explicar. Entonces, si yo llegara a demostrar que esta es base de la imagen de T, el número de vectores en esta base me daría la dimensión de la imagen. Bien. Entonces, por eso quiere demostrar esto, porque ya tendría el valor de la dimensión de la imagen, del núcleo, tendría que P más Q es igual a N, y que la dimensión de U es igual a N. Entonces podría decir que la suma de las dimensiones del núcleo y la imagen es igual a la dimensión de U. Eso es lo que quiere hacer la demostración. Ese es el camino de la demostración. ¿Bien? Entonces, lo que yo decía hace un rato. Pará. Está bien todo lo que dijiste, solo voy a hacer una acotación menor. Dijiste que es una parte importante de la demostración. Es la demostración, ¿no? O sea, en realidad, al final lo terminaste diciendo, ¿no? En realidad, si yo logro demostrar que esa B, esa última B que vos pusiste, ese último conjunto B que vos pusiste, el que va del transformado de U sub P más 1 a U sub P más Q, es base de la imagen. Si yo logro probar eso, entonces, como vos dijiste, la dimensión de la imagen de T va a ser Q. Y como que iba a llegar igual, pero quería explicarlo antes, aunque la demostración no lo explicaba antes. Porque, sí, lo explicaba, perdón. No, pero está bien. No importa que lo explique o no. Está bueno saber hacia dónde uno camina. Sí. Pero lo que no expliqué, si me olvidé, fue qué dimensión tendría este subconjunto, ¿no? Por eso expliqué primero que tendría que ser base la imagen de T. La dimensión de este sería P más Q o sería Q. Y no, eso es lo que me complicó a mí al principio pensarlo, pero si lo pensamos así, esta base de U era una base extendida que tenía P vectores y ahí sí le sumaba Q vectores hasta llegar a N. Pero si se dan cuenta, son estos los vectores que están. Empieza el U sub P más 1, U sub P más 2, así hasta U sub P más Q. Entonces estoy agregando Q vectores. La dimensión, por lo tanto, sería Q. Bien. Entonces, si yo llegara a demostrar esto, la dimensión sería Q. Por lo tanto, ahí sí se cumpliría eso que acabo de decir, ¿no? Es la demostración del teorema. Ahora, para demostrar que esto es base, claramente de la imagen de T, primero tengo que demostrar que es un conjunto generador, o sea que cualquier vector de la imagen de T se puede expresar con combinación lineal de estos,
y luego que son linealmente independientes. Así que vamos a empezar porque es un generador, ¿no? Entonces, voy a poner 1 acá, P genera a imagen de T. Bien. Entonces, para demostrar que genera la imagen de T, lo que voy a hacer es tomarme un V perteneciente a la imagen de T. Entonces, si un vector V pertenece a la imagen de T, recordemos que la imagen de T, cuando uno la busca en el codominio, en el conjunto V, o sea, son los vectores del codominio, tales que son transformados de alguno del dominio, ¿no? Definición, básicamente, del conjunto de imagen. Entonces, si tengo un V perteneciente a la imagen de T, entonces va a existir un U perteneciente al dominio, es lo mismo que podemos decir, tal que transformado de decir U, de V, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo podría escribir yo este U? Este U, si yo pienso, este U pertenece al conjunto U mayúscula, ¿no? Del dominio. Y acá yo tengo una base de U, ¿bien? Con P más Q vectores. Por lo tanto, si esto es una base, cualquier vector de U podría escribirse como combinación lineal de estos, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es escribir este que yo quiero, el U, como combinación lineal de estos. Entonces, el U lo escribo como alfa 1, 1, más alfa 2, U2, alfa P, UP, más alfa P más 1 por UP más 1 sería, más hasta llegar a alfa P más Q por U sub P más Q, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahora, como el transformado de U es igual a V, yo lo que voy a querer es analizar qué es lo que pasa con V, que es el vector de la imagen de T, ¿no? Para ver qué es lo que tengo. Entonces, V es el transformado de U, es el transformado de todo esto, ¿no? Entonces, voy a aplicar paso por paso, sería el transformado de alfa 1, 1, más alfa 2, U2, hasta alfa P, UP, más alfa P más 1 por UP más 1, todo esto hasta alfa P más Q por UP más Q. Fue a pelarnos. Ahí está. Bueno, ahora, lo que podría hacer sería, ya tengo el transformado de todo esto, el transformado de una suma, mejor dicho, pero el transformado de una suma es igual a la suma de los transformados, ¿no? Eso podría ser una transformación lineal. Entonces podría aplicar el transformado de la suma de esto, de todo esto, y bueno, lo voy a aplicar acá. No sé si poner, sí, mejor acá. Voy a sacar esto y después saco una foto ahora, ¿qué les parece? Por las dudas. Como quieras, Renzo. Capaz que sí. Va a ser mejor, ¿sí? Porque si no... Total, son bastante baratas las fotos, así que mandá una que así pueden ir siguiendo lo que no se ve, digamos, lo que está muy chiquito. Genial. Bueno. No, voy a sacar más de cerca esto total. Lo paso. A ver si no... Acá. Bien. Fea la luz ahí, como se ve. Bueno, vamos a seguir entonces el marcador de... Bueno, había dicho que iba a aplicar que el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados, ¿no? Entonces, V sería igual al transformado de alfa 1, 1
más el transformado de alfa 2 U2 más el transformado de... suspensivo. Hasta el transformado de alfa PUP de más 1 y más el transformado último sería el de alfa P más 1 por... Ahí está. Bien. Tengo que transformado de esta suma es igual a la suma de lo transformado, pero también lo que podría hacer, tengo acá ciertos productos de vectores, lo que puedo hacer es aplicar la segunda propiedad, que diría que el transformado del producto de un escalar con el vector es igual al escalar por el transformado del vector, ¿no? Entonces, podría decir que V es igual a alfa 1 por transformado de U1. Más alfa 2 por el transformado de U2. Está poniendo con paréntesis. Más alfa P por transformado P. Más alfa P más 1 por el transformado de UP. Más alfa P más Q por el transformado de P más Q. Ahora sí. Bien, entonces vamos a analizar una parte acá, al aplicar esa propiedad, que va a ser esto. Porque tengo ciertos productos de escalares transformados, pero en realidad hay que ver, observar bien de qué transformado, de qué vectores son. Son de U1, de U2, de U3, así hasta UP, ¿no? Pero estos vectores son los vectores del núcleo. Entonces, los transformados de estos vectores van a ser el nulo. Por ende, me va a quedar el nulo por un escalar, el nulo por otro escalar, y así sucesivamente me va a quedar que esto es el nulo, ¿no? Me parece un omega esto, pero bueno. Esto me va a dar el nulo, ¿no? Por lo tanto, yo podría expresar al V como alfa P más 1 por el transformado P más 1. La suma hasta alfa P más Q por el transformado de UP más Q y ya paso por. Bien. Pero ahora, en realidad llegué a algo, si prestamos atención, yo que puedo expresar este V del conjunto imagen de T como combinación lineal de estos vectores, de U sub P más 1 hasta U sub P más Q. Y eso quiere decir que lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de B. Por lo tanto, esto quiere decir que el generador, ¿no? De B genera al imagen de T. Punto B, sí, ¿no? Genera al conjunto imagen de T. Todavía falta demostrar que son linealmente independientes y sacar la foto, ¿no? Entonces, a ver. Ahí está. Ana mandó, profe, hoy no puedo conectar. Ahí lo vi también. Sí, calculé raro que no se conecte Ana. Bueno. Bien, entonces llegué a demostrar que esto es el generador de la imagen T. Ahora, me pregunto, como punto 2, si el conjunto B es linealmente independiente, ¿no? Para que sea linealmente independiente, tendría que tomar una combinación lineal de B, cualquiera, igualada al nulo, y esos escalares deberían dar 0, ¿no? Deberían dar todo 0. Bueno, entonces vamos a plantear eso. Vamos a plantear
un vector de la forma, ¿no? Eran transformado P más 1, o sea que si alfa P más 1 sería por transformado P más 1, por suerte son pocos ahí, la suma hasta alfa P más Q por transformado de UP más Q igualado a nulo. Entonces lo que yo tendría que saber es que estos escalares de alfa P más 1 hasta alfa P más Q sean 0, ¿no? Ahora, lo que puedo hacer entonces es aplicar la propiedad de nuevo del producto, lo que acaba de decir yo, el transformado en realidad del producto por un vector es igual al producto del escalar por el transformado del vector. Pero al revés, ¿no? A la inversa, ¿no? Justamente tengo el producto por el transformado, entonces pongo el escalar adentro, ¿no? Tengo el transformado de alfa P más 1 por UP más 1 más transformado de alfa P más Q por P más Q. Bien. Y ahora, de nuevo a la inversa, pero la otra propiedad, que sería que el transformado, la suma de los transformados en realidad es igual al transformado de la suma. Así sería mejor dicho. Entonces, esto sería alfa P más 1, P más 1, esta suma, hasta alfa P más Q por UP más Q. Y esto ya está más interesante porque puedo expresar el transformado de toda una suma que es igual al nulo. Entonces, tengo el transformado de esto que es igual al nulo. Tengo el transformado de un vector que es igual al nulo. Entonces, este vector tiene que pertenecer al núcleo, ¿no? Esta es la deducción exacta. Tendría que empezar a borrar. Ese, aquí la transformación. Voy a sacarle foto a eso y ya está. ¿Qué hago? Esto no lo puedo borrar. Pero, todo esto anterior, que me dice, si es generador, lo voy a borrar. Ya que pasé la foto. Ahora sí. Yo dije que pertenecía al núcleo, ¿no? Porque el transformado de este vector era el núcleo. Entonces, ¿qué puedo decir ahora? Que como pertenece al núcleo, en realidad, esta es una base del núcleo. Acá están todos los vectores de U sub 1 a U sub P, pertenecen a la base del núcleo. Entonces, cualquier vector del núcleo de T se puede escribir como combinación lineal de estos, ¿no? Bien, entonces lo que podría hacer es escribir a este vector perteneciente al núcleo como combinación lineal de estos vectores. ¿Bien? Es lo que voy a hacer, es hacerlo acá, vamos a hacerlo acá ya. Voy a dejar más espacio. Bueno, lo voy a hacer acá. Entonces, como esto. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner acá, sí, voy a poner acá. Como pertenece al núcleo, entonces el transformado va a existir. Sé que existe C sub 1, creo que está escrito así, C sub 1, C sub 2,
hasta C sub P, escalares, tales que C sub 1 por U sub 1, más C sub 2 por U sub 2, y así hasta C sub P, hasta el último vector, U sub P, va a ser igual a expresarlo como combinación lineal. Este vector lo expresamos como combinación lineal de este. Entonces sería alfa P más 1 por UP más 1. Más toda esta suma hasta UP más Q, sería alfa P más Q por UP más Q. Bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es restar, creo que lo puse en la demostración del repartido está este a la derecha, bueno, es lo mismo, la igualdad, pero a la derecha justo. Lo que hago es pasar restando todo esto, del otro lado, y me va a quedar menos C sub 1, U sub 1, menos C sub 2, U sub 2, menos C sub P, hasta menos C sub P, C sub P, U sub P, ¿es igual? No, no es igual, mal. Más alfa P más 1 por U sub P más 1. Suma hasta alfa P más Q por U sub P más Q. Bien. Obviamente todo esto está igual a nulo porque estoy restando todo. Bien. Entonces, ahora yo tengo todo este producto, de nuevo, vamos a pensarlo de la misma forma. Tengo el producto de este escalar por este vector, por este vector, por este y por este, que justamente son el U1, el U2, el UP, y así hasta el sub P más Q, que son los vectores justamente de la base de U, ¿no? De todos estos vectores. Entonces, si esto es una base de U, todos estos vectores, estamos de acuerdo que son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, quiere decir que cuando yo hago una combinación lineal cualquiera de estos vectores y la igual al nulo, como acá, los escalares deberían ser 0. Por ende, C sub 1, C sub 2, C sub P, alfa P más 1, hasta alfa P más Q son 0. Pero lo que nos importa es decir, bueno, pues yo escribo todo lo que importa. Pasa que queda, si me ve bien, me va C sub 1, voy a poner una quinta de igualdad más o menos. C sub 1 es igual a C sub 2 igual a alfa P más 1 igual a alfa P más Q igual a 0, ¿no? Aparte no son los únicos términos, pero bueno, en fin. Y si estos escalares son 0, en especial esto que yo quería, ¿no? Entonces digo que B es linealmente independiente. Como digo que es linealmente independiente, y ya había dicho que es generador, entonces voy a decir, y B es generador, ya lo había dicho, B genera, entonces puedo llegar a afirmar que esto es una base de la imagen T. Bien, era lo que yo quería desde el principio. Por ende, lo que había dicho es que si es base de la imagen de T, entonces la cantidad de vectores a la base es la dimensión de la imagen, ¿no? Y la cantidad de vectores era, ¿cómo es la dimensión de la imagen de T? Va a ser igual a la Q, ¿no? No me equivoco alguna letra. La imagen de T es Q. Bueno, entonces, no saco, ya lo afirmo lo último. Punto. Final. Final de demostración. No. Lo que digo entonces, que la imagen, la dimensión, perdón, primero que nada, de U era, de arranque, era N. La dimensión del núcleo de la transformación, acá está, era P. La dimensión del conjunto de imagen de la transformación, ¿cuál era? Ya le descubrí ahí que era Q. Pero yo había afirmado que P más Q era N, porque así afirmé que era una base extendida, ¿no?, de U. Entonces, lo que digo es que P más Q es N,
Por ende, lo que puedo afirmar, entonces, es que la dimensión de U es igual a la suma de las dimensiones del núcleo de la transformación más la dimensión del conjunto de imagen de la transformación de llegado. Ahí está la demostración. Ahora paso la foto. Esto no lo di. Y esto. ¿No? No, la subí al revés, no me jodas. La borro y la subo de vuelta. Bueno. Porque no quiero que quede en desorden, así se entiende mejor. Ahora sí. Ahí están todos en orden. Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dales un segundo para que lo miren. Sí, sí, claro. Y voy a pensar a ver si... Una consulta, Renzo. En la parte de arriba, o sea, cuando pasaste del transformado de, viste que dice que pertenece al núcleo, ese vector, acá, sí, ahí donde estaba mirando, sí, ese vector, no falta poner que pertenece al núcleo justamente, porque arriba dice existe C1, C2. Claro, pero por eso hice la flecha fea, tenés razón, lo voy a poner arriba también. Pero acá dice que este vector pertenece al núcleo, no pareciera nada. Pero sí, ya lo pongo. Gracias. Sí, quedó medio confuso cuál es el vector que pertenece al núcleo. El vector que pertenece al núcleo es lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? No el Claro. formado de esa combinación lineal, sino la combinación lineal que está dentro del paréntesis. Sí, ahí fue cuando empecé a dudar dónde ponerlo, claro. Quedaba el espacio y no sabía dónde. Pero... ¿Era eso, Pablo, lo que preguntaba? Sí, sí, justamente eso. Arriba. Como alfa p más 1 por p más 1 igual está mejor. Más alfa p más q. P más q. 2. Es el núcleo. Natural. De la transformación. Entonces existe un C1, C2 sub P. Quedó. Ahora paso. Ahí fue. Bien.
Ahora yo escribí la demostración, pero tal vez lo que me faltó para ser prolijo es tener mejor letra primero que nada, y segundo, cuando puse lo del transformado de la suma lo expliqué, que igual la suma de los transformados, pero tal vez hubiera estado mejor poner el transformado de 1 más U2 igual a el transformado de 1 más el transformado de U2, y con el producto lo mismo, ¿no? Pero Sí, pero lo hiciste unas cuantas veces, así que bueno, se supone que eso ya lo podemos tener adquirido. Bueno, si no hay preguntas. Muy bien. Cable. Bueno, entonces liberamos a Renzo del pizarrón. El terror de los pizarrones. ¿Qué tema en los pizarrones? Ahora, son muy útiles, a veces son muy útiles. Bueno, volvemos, retomamos entonces. ¿Dónde era que andábamos? Bueno, ahí va volviendo Renzo. Muy bien. Bueno, entonces nosotros habíamos estado trabajando en el comienzo del repartido, ¿no? En estas cuestiones de las transformaciones lineales, habíamos definido qué era el núcleo de una transformación lineal y habíamos definido qué se entiende por imagen de una transformación lineal. Entonces, hicimos trabajando, después probamos que la imagen de la transformación era un espacio vectorial y también probamos que el núcleo de la transformación era un espacio vectorial. ¿Ah? Esos eran más o menos las cosas que habíamos visto antes de irnos de parcial y demás. Así que teníamos una transformación lineal, que era aquella que cumplía con esas condiciones que Renzo aplicó varias veces, y dentro de la transformación lineal se pueden definir estos conjuntos que son la imagen y el núcleo. Nosotros estuvimos mirando el ejercicio 1 del práctico. ¿Se acuerdan que hoy teníamos que hacer práctico? Así fue que lo dictaminó Renzo, ¿se acuerdan? Que dijo que si iba a ser, o Renzo o fue Romina, que dijo si íbamos a hacer práctico o si íbamos a hacer el segundo teorema. Bueno, entonces quedamos que íbamos a hacer práctico. Entonces habíamos estado trabajando sobre el ejercicio 1, que tenía una serie de transformaciones dadas por su definición, por la ecuación de la transformación. Después, en la última clase, cuando después ya vimos núcleo e imagen, vimos cómo hacer para encontrar la ecuación de la definición de la transformación cuando no la sé y en lugar de eso conozco otras informaciones.
¿Está? ¿Qué es lo que pasa en el ejercicio 2? No sé si alguien, dicho todo esto, si alguien se acuerda algo de haber empezado con esto del ejercicio 2, de haber hecho ustedes algo. No. Bueno, entonces vamos a ir al ejercicio 2, vamos a empezar a mirar y ya hacemos una especie de, con esto, tratar de recordar en qué estábamos. El ejercicio 2 dice, como enunciado general, dice en los siguientes casos, dos cosas pide. Hallar la fórmula de la transformación, ¿tá? Que es una diferencia con el ejercicio anterior que daba la fórmula, y luego dice hallar bases para el núcleo y la imagen. Bueno, entonces, en el primer caso, empieza jugando con polinomios, porque así nadie se olvida de que no hay solo vectores en R2 y en R3. ¿Ah? Entonces el 2, en su propuesta inicial, en su primer caso, dice que se define una transformación que está definida de los P sub 2. Los P sub 2 eran los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces, de P sub 2 en R2. Entonces lo que dice es que T es transformación lineal y que se conoce estas tres informaciones. Que el transformado de P sub 0 es 1, 0. Que el transformado de P sub 1 es 1, 1. Y que el transformado de P sub 2 es 0, 0. Y ahora aclara quién es P sub 1, P sub 2 o P sub 0. Dice, P sub I es X a la I, para I igual 0, 1, 2. O sea que vamos a pasar eso en limpio. Esto es para I igual 0, 1, 2. Entonces lo que está diciendo es que estas tres cosas que están escritas acá, yo las podría escribir como el transformado de P sub 0. ¿Quién es P sub 0? Voy a poner antes. ¿Quién es P sub 0? Es X a la 0. Por lo tanto, P sub 0 es 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Quién es P sub 1? P sub 1 es X a la 1, o sea, P sub 1 es X. ¿Ah? Y P sub 2 es X a la 2. Hay mucha historia ahí, no se puede hacer más nada. Entonces, estas tres cosas que están escritas acá, yo, aplicando eso, las puedo escribir como que el transformado de 1 es 1, 0, sustituí P sub 0 por 1. Que el transformado de X es 1, 1, y que el transformado de X cuadrado es 0, 0. O sea que esa es la información que me da la letra, simplemente interpretada en su totalidad. Entonces yo después, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide, en primer lugar, encontrar la ecuación de la transformación. Encontrar la ecuación de la transformación. O sea, una ecuación que, si a mí me dicen, encuentre el transformado de un polinomio cualquiera de grado menor o igual que 2, yo pueda decir cuál es el vector que me da como resultado. O sea, algo así. Yo tendría que poder encontrar que el transformado de un polinomio cualquiera, y para eso está bueno poner un polinomio genérico, es igual a un cierto vector del cual, bueno, si yo tuviera escrito cuál es el vector, tendría la ecuación, ¿no? Tener la ecuación significa eso,
tener expresado que el transformado del polinomio genérico de grado 2 me da como resultado un vector de tal forma. Bueno, ¿qué voy a hacer para poder encontrar esa ecuación? Voy a aplicar todas las cosas de las que habló Renzo hoy. ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco el transformado de 1, el transformado de x y el transformado de x cuadrado. Por lo tanto, si yo conozco el transformado de x, por ejemplo, puedo conocer el transformado de bx. ¿Por qué? Porque por la definición de transformación lineal, el transformado de bx es b por el transformado de x. ¿tá? Entonces, esas cosas las voy a usar en ese sentido. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Mi polinomio genérico, ax2 más bx más c, es exactamente eso, pero voy a aclarar lo que estoy diciendo. Es un número a por el vector x2 más un número b por el vector x más el número c por el vector 1. Entonces, calcular el transformado de este es lo mismo que calcular el transformado de lo que escribí al lado y que es lo mismo. Entonces ahora aplico lo que dijo Renzo, la linealidad de la transformación lineal. Entonces digo que esto es lo mismo que el transformado de x2 más el transformado de bx más el transformado de c por 1, si quieren. Y a su vez, después aplico la otra condición, y esto es a por el transformado de x2 más b por el transformado de x más c por el transformado de 1. Entonces, ahí aparecieron los datos que tenía de la letra, ¿no? El transformado de x cuadrado, yo sabía que vale 0, 0. El transformado de x, la letra me dice que vale 1, 1. Y el transformado de 1, la letra me dijo que vale 1, 0. Entonces voy a usar esa información y voy a decir que es a por el transformado de x cuadrado, o sea, 0, 0, más b por el transformado de x, o sea, 1, 1, más c por el transformado de 1, o sea, 1, 0. Ahora multiplico a por 0, me da 0, 0. Después este me da bb y el último me da c0. Conclusión, cuando sumo obtengo b más c en la primera coordenada, b en la segunda coordenada. Entonces, esto me permite escribir la ecuación. Yo lo que digo es que el transformado de un vector genérico, ax2 más bx más c, da como resultado un vector de R2 que es b más c, b. Esa es entonces la ecuación de la transformación lineal, de esta transformación lineal, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de lo que me pedía el ejercicio, encontrar la ecuación de la transformación lineal.
La segunda parte me pide, encuentre la imagen y el núcleo, o el núcleo y la imagen. Bueno, siempre es más fácil encontrar el núcleo primero. ¿Ah? El núcleo de T, ¿qué era? Eran los vectores pertenecientes al dominio, que en este caso vamos a poner nuestro dominio, que serían los vectores pertenecientes a P sub 2, tales que el transformado de ese P sub 2 me da el nulo. ¿Ah? O sea, mi vector V, que pertenece a P sub 2, es un vector de la forma, si pertenece a P sub 2, es de la forma AX2 más BX más C. ¿Sí? Y el nulo es el transformado de B, es el nulo pertenece al codominio. El nulo pertenece al codominio. ¿Cuál era el codominio? R2, los vectores de R2. ¿Sí? Vamos a poner, nada más que para tener un criterio, el R2 arriba, ¿no? Entonces, en mi caso, el nulo va a ser el 0, 0. Entonces tengo que averiguar con los polinomios tal que su transformado me da el 0, 0. Eso es averiguar quién es el núcleo. Bueno, entonces yo ya sé por la ecuación de la transformación que el transformado de x2 más bx más c es un vector de la forma b más c, b. Entonces me pregunto cuándo esto es igual al 0, 0. O sea que de acá sale que b más c es 0 y que b tiene que ser 0, porque dos pares ordenados son iguales cuando sus componentes son iguales. Si b vale 0, sustituyendo acá, c también vale 0. Así que los polinomios que pertenecen al núcleo son aquellos en los cuales b y c son 0. Así que lo que digo es que el núcleo de la transformación son los polinomios de la forma AX2 para todo A perteneciente a R. AX2 se puede escribir como A por el polinomio X2. Entonces, una base del núcleo, ¿qué vectores tendría? X2, porque todos los vectores del núcleo son múltiplos de X2. ¿Ah? Entonces, X2 es base del núcleo de T. Entonces, ahora voy a pensar así. Porque vieron que ya el otro día hablamos de que es difícil a veces darse cuenta quién es la imagen, ¿no? Acá la imagen son los vectores de la forma B más C, B. ¿No? Yo puedo decir, eso es lo que sé hasta ahora, que la imagen de T son vectores de la forma B más C, B. Entonces, ¿qué pasa? Por más que yo fije un B, segunda coordenada, la otra coordenada no me queda fija, porque para ese B voy a poder poner ahí adelante, en el primer lugar, cualquier otro número, porque si yo a ese B le sumo los infinitos C, entonces ahí obtengo infinitos números. Entonces, haciendo este análisis, yo les diría que la dimensión de la imagen de T es 2. ¿Ah? Y si yo tengo vectores de R2 y el subespacio es de dimensión 2, entonces necesariamente la imagen de T es R2. ¿Sí?
si la imagen de T estaba incluida en R2, porque R2 era el codominio, y la dimensión de la imagen es la misma que la dimensión del espacio, entonces necesariamente la imagen de T es R2. Otra cosa que yo podría haber hecho para no tener que pensar mucho en esto de la imagen, sería decir, bueno, voy para atrás. El núcleo eran los vectores de la forma AX2. Yo ya tenía que el núcleo tenía una base que era X2. Base del núcleo. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 1. Tiene un solo vector, mi base. ¿Sí? Después, ¿quién era mi dominio? Mi dominio eran los P sub 3. Que era el dominio de la transformación. Bueno, P sub 2. ¿cuál es la dimensión de la... ¿Sí? P sub 2, ¿no es? P sub 2, P sub 2. Bien, bien, bien. Mi dominio era P sub 2. ¿Y cuál es la dimensión de P sub 2? 3. ¿Cómo? 3. 3. ¿Sí? De hecho, yo podría escribir una base de P sub 2, que es la que usé, que tendría el vector X2, X y 1. ¿No? Dicho de otra manera, cualquier polinomio, AX2 más BX más C, lo puedo escribir como A por X2 más B por X más C por 1. Así que X2, X y 1 conforman la base de P sub 2. La dimensión del dominio entonces es 3. Y con el teorema que hoy planteó Renzo, decía que la dimensión del dominio, él había escrito U, porque así estaba escrito en el teorema, ¿sí? La dimensión del dominio, voy a poner así, el dominio es igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. ¿Ah? Entonces, esto es 3, digamos que esta no la sé, y esta es 1. Entonces de acá saqué que la dimensión de la imagen de T es 2. Y luego, sí, lo mismo que dije antes, como la imagen de T está incluida en R2, entonces la imagen de T es R2. O sea, la diferencia entre un planteo y el otro es que en un planteo yo analizo los vectores de la imagen a ver si me doy cuenta a quiénes representan. ¿Tá? En algunos casos voy a poder resolver ecuaciones y ver mejor esto, pero en otros casos como este son tan evidentes, que a uno pueden confundirlo, ¿tá? Porque lo que digo es, son evidentes matemáticamente, porque el número B y el número B más C son distintos, no tienen ninguna condicionante uno para el otro. Porque, ¿qué pasa? C no es un caso particular, no un número en particular. C son todos los reales. Porque yo estoy encontrando el transformado de AX más BX, AX2 más BX más C, donde A, B y C son todos los reales, porque si no, no tendría todos los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Ah? Entonces, como B y C son todos los reales, bueno, por más que yo fije uno de los valores y diga, bueno, vamos a ver, si B vale 1, la primer coordenada, ¿cuánto puede valer? Y bueno, y puedo tomar los infinitos reales, porque como C puede tomar infinitos reales, 1 más cualquiera de los infinitos reales me da los infinitos reales. Pero bueno, a veces ese análisis a uno le genera dudas, y bueno, si uno tiene dudas con ese, lo que hace es irse por el lado de las dimensiones. La dimensión del dominio es conocida, la dimensión del núcleo se calcula siempre fácil, el núcleo sale siempre, y entonces de ahí despejo la dimensión de la imagen. Entonces me voy a encontrar con que la dimensión de la imagen puede ser que sea igual a la dimensión del codominio, como nos pasó en este caso, y entonces digo que la imagen es igual que el codominio. Puede ser que la dimensión de la imagen me dé más chico que el codominio. Por ejemplo, si me hubiera dado la dimensión de la imagen de 1,
Entonces, una cosa de dimensión 1 que está incluida en R2 es una recta. Entonces, todos los puntos de mi conjunto imagen son los puntos de una recta. ¿Ah? O sea, si me da más chico, tengo que buscar a ver si descubro cuál es la forma de ese conjunto imagen. ¿Ah? En general, esos que tienen condicionante salen más fácil aplicándolo primero. Y los que no tienen condicionantes, en general salen más fácil aplicándolo de las dimensiones. Pero los de las dimensiones, o sea, por más que yo lo haga como en la primera forma, el de las dimensiones siempre me permite a mí corroborar lo que obtuve. ¿Ah? Porque si yo doble de la coordenada ahí. Para ese caso, profe, como te pide hallar la base, podés hallar la canónica igual. Claro, para este caso, bien ahí, me había olvidado de eso, que pedía hallar la base. Yo la base del núcleo ya la tenía, estaba por acá arriba. Y acá me pide, ahí está la dimensión de la imagen, y entonces está bien lo que dice Renzo. Como digo que la imagen esté, entonces digo que, por ejemplo, la 0,1 y 1,0 es base de R2. También podrían haber dicho al revés. Pueden haber dicho, si los elementos de la imagen, si el conjunto imagen estaba dado por los vectores de la forma B más C, B, pertenecientes a R2, entonces yo puedo decir que B más C, B, lo puedo escribir como el vector BB, o sea, lo mismo que tenía antes, yendo para atrás, más el vector C0. Y esto es lo mismo que B por 1, 1, más C por 1, 0. Y 1, 1 y 0, 0, entonces, como el vector genérico se encuentra como una combinación lineal de esos dos, entonces el conjunto que tiene esos dos vectores genera la imagen de T. Y además de que genera, inmediatamente voy a decir que es base, porque el vector 1, 1 no es colineal con el vector 1, 0. O sea que en este problema, lo más probable es que ustedes respondan, o cualquiera que se ponga a hacerlo, responda una de estas dos bases. Serían como las más naturales que surgieran. Bueno, elijan ustedes, ¿hacemos otro o trabajan para mañana, para el martes con estos ejercicios? Capaz que hacemos uno más y Bueno, nosotros dos lo dejamos de ver. hacemos uno más. ¿Cuál querés hacer? Del 2, ¿no? Cualquiera. No sé. Bueno, cualquiera. Alguno tiene más dificultad. ¿Cualquiera? El D, por decir algo. ¿El D? Sí. ¿El D de dedo? Sí. Bueno, el D.
En el D, entonces tengo una transformación que va de R3 en R3, que es transformación lineal, y de la cual se nos dice que el transformado del 1, 0, 0 es igual a 1, 1, 0. El transformado de 0, 1, 0 es 0, 0, 1. Y el transformado de 0, 0, 1 es 1 menos 1, 6. Bueno, tengo que encontrar la ecuación de la transformación. ¿Quiénes son los elementos de R3? O ¿cómo escribo elemento genérico de R3? Vector X y Z. No. X y Z. X y Z. Entonces, lo que yo tengo que lograr es encontrar el transformado de X y Z, que me tendrá que devolver otro vector de R3, porque el codominio también es R3, ¿no? Entonces, yo conozco el transformado de 1, 0, 0, el de 0, 1, 0 y el de 0, 0, 1. Entonces, lo que digo es esto: 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 es la base conocida, la base canónica de R3. Por lo tanto, si yo conozco una base de R3, yo cualquier vector de R3 lo puedo escribir como combinación lineal de esa base. Entonces lo que digo es, un vector genérico de R3, un vector cualquiera de R3, lo tengo que poder escribir como una combinación lineal de esta base. Si no fuera la canónica, yo escribiría alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el tercer vector, y después haría cuentas y diría que esto es alfa, beta, gamma, igual a X y Z. O sea que de acá, esto es en forma genérica, para este caso es obvio, pero de acá encuentro que X es igual a alfa o que alfa es igual a X, que Y es igual a beta o que beta es igual a Y, y que Z es igual a gamma o que gamma es igual a Z. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el vector X y Z lo puedo escribir como X por 1, 0, 0, más Y por 0, 1, 0, más Z por 0, 0, 1. Entonces, cuando voy a hacer el transformado de X y Z, voy a hacer el transformado de X por el 1, 0, 0, más Y por el 0, 1, 0, más Z por el 0, 0, 1. ¿Mm? Y entonces ahí sigo aplicando las mismas cosas que apliqué hoy, la misma linealidad. Ya lo voy a hacer de una, me va a quedar X por el transformado de 1, 0, 0, más Y por el transformado de 0, 1, 0, más Z por el transformado de 0, 0, 1. Así que esto es X, el transformado de 1, 0, 0 es el 1, 1, 0. El de 0, 1, 0 es el 0, 0, 1. Y el de 0, 0, 1 es el 1 menos 1, 6. Sigo haciendo las cuentas. Entonces me va a quedar que el transformado de X y Z es igual a X más Z, X menos Z y más 6Z. Y ahí tengo la ecuación de la transformación.
Ahí está. Me había escapado. Entonces ahora, ¿cuál es la historia? Ya tengo la ecuación de la transformación, así que me voy a ir a buscar el núcleo. ¿No? Si voy a buscar el núcleo, lo que tengo que encontrar son los vectores cuyo transformado es el nulo. Así que yo tengo que encontrar los vectores tal que su transformado es el nulo. Yo ya sé la ecuación de la transformación, así que esto es lo mismo que decir que el transformado, que ya sé que es x más z, x menos z, y más 6z, tiene que ser el nulo de R3, que es 0, 0, 0. Así que de acá sale que x más z es 0, que x menos z es 0, y que y más 6z es 0. Es un sistema de ecuaciones, lo resuelvo. El primero con el segundo las puedo sumar, se van los z, me queda x igual 0. Sustituyo eso en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo en la segunda, entonces saco que z es 0, y sustituyendo que z es 0 en la tercera, resulta que y vale 0. Conclusión, ¿quiénes son los únicos vectores del núcleo? El nulo. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 0. Como el dominio de la transformación era R3, la dimensión del dominio es 3. Entonces, aplicando el teorema de las dimensiones, que decía que la dimensión del dominio era igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo, yo tengo que 3 es igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. Así que lo que llego es que la dimensión de la imagen es 3. Y la transformación estaba definida de R3 en R3. Por lo tanto, el codominio es R3 y la imagen está incluida en el codominio. Entonces estoy en la misma situación que hoy, digo, la misma entre comillas, en el sentido de que tengo que el conjunto es de dimensión 3 y está incluido en un espacio de dimensión 3. El único conjunto de dimensión 3 incluido en el espacio de dimensión 3 es el propio espacio de dimensión 3. Por lo tanto, la imagen de la transformación es el propio R3. ¿Y la base del núcleo cuál sería? Porque solo tiene el nulo. Y la base del núcleo es el nulo. Ah, está. En realidad no es base siquiera, ¿no? O sea, un conjunto que tiene solo el nulo no tiene base. Porque no tiene dimensión tampoco. Porque si tuviera un vector la base, entonces su dimensión sería 1. No es base porque no es un conjunto de vectores, es un vector único. Y acá con la imagen de t igual a R3 pasaría lo mismo. Puedo elegir la canónica como base de ese, y decir que esa es la base de la imagen, o puedo elegir usando el x más z, x menos z y más 6z, tomarme el vector, sería el 1, 1, 0, el 1 menos 1, 6, no, perdón, el 1, 1, 0, el 0, 0, 1 y el 1 menos 1, 6. Eso podría también haber sido otra base rápida de encontrar de R3. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bien. Sí, profe, yo quería hacerte una pregunta. O sea, Pregunta, vos dijiste que la base de la imagen es la canónica, y justamente, o sea, en el ejercicio pusiste que los transformados de la base canónica. O sea, ¿es casualidad eso? ¿Podría yo darme cuenta de antemano que van a hacer eso? ¿O No. no? No, porque además tú tenés infinitas bases, entonces nosotros escribimos alguna base, las que nos resulten más fáciles de escribir o de encontrar, pero sabemos que hay infinitas.
yo por eso dije, cuando en el caso anterior, yo dije, bueno, lo más probable es que si cualquiera de nosotros hace este ejercicio, responda o la canónica, como planteó Renzo, o esa otra que se desprende del B más CB. Porque es lo que naturalmente uno hace, o lo hace más mecánico y pone la segunda, o dice, hace R2, pongo la canónica. ¿Ah? Pero alguien podría poner la 1101 y también vale. Donde estoy más atado con las bases, que igual van a ser infinitas, pero es un infinito más chico, es cuando el conjunto imagen es un subconjunto, un subespacio del espacio dado, ¿no? Porque si me hubiera dado una recta, entonces, bueno, ahí la canónica ya no corre, por ejemplo. Bueno, trabajen sobre el 2 y sobre el 3. ¿Ah? A ver si esos pueden quedar hechos, capaz que hablamos de los resultados y seguimos con el 4. Bárbaro. Bueno, profe. Nos vemos el martes. Bueno, que pasen muy bien. Igual. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chau, chau.